Juan 3, desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió: en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió: tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, Señor. Oramos ahora por tu santificación, por tu iluminación, Padre, en la predicación y al oír tu santa palabra. Sé con cada uno de nosotros y que sea para tu gloria y tu honra. Amén. Pueden sentarse. Les invito a abrir sus Biblias en Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. ¿Verdad? Para los que nos visitan, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a Tito y estamos en el capítulo 3. Y esta mañana nosotros tenemos un texto que es maravilloso. Hoy tenemos un texto que nos ayuda a entender cómo es que nosotros llegamos a ser el pueblo de Dios. Cómo llegamos a ser cristianos. Cómo es que una persona se convierte en cristiano. Cómo es que la obra de Cristo se aplica en el corazón de un pecador y lo convierte en alguien nuevo, en una nueva criatura. ¿Cómo sucede eso? Por lo que tenemos ante nosotros un texto que es hermoso. Al menos para mí. ¿Verdad? Si se acuerdan, la semana pasada vimos con gran claridad lo que motivó a Dios a dar su salvación a su pueblo. ¿Verdad? Vimos que no fue nada por nuestros propios méritos, no fueron obras de justicia que nosotros podemos hacer. No hay nada en nosotros que a Dios lo motivó a darnos la salvación, excepto el pecado que ya tenemos. No fue porque fuimos mejores que los demás, no fue porque fui más inteligente que los demás, no fue porque hice más obras que los demás, no fue porque mi arrepentimiento fue mejor que los demás, no fue porque pasé adelante y repetí una oración, no fue por ni nada que yo hice que Dios me dio la salvación. Todo fue por su misericordia, por su bondad, por su gracia, que Él otorga la salvación. No importa que me pase toda una vida llorando ríos de lágrimas por mi pecado, ni siquiera eso merece la salvación. Nada que yo pueda hacer merece mi salvación. Así que nos tenemos que quitar cualquier mérito personal, cualquier sentido de que de alguna manera yo hice algo para que Dios me diera la salvación. No. Todo fue una cuestión de la misericordia de Dios, de su gracia, de su bondad, de su compasión, que nos otorga este regalo inmerecido que es la salvación. Pero ahora, la pregunta para esta mañana, a medida que continuamos con el texto, es ¿cómo es que Dios ahora logra esa salvación en las vidas individuales?
¿verdad? ¿Cómo es que Dios cierra esa brecha histórica entre la crucifixión hace 2000 años, su muerte y su resurrección, hasta un punto en que el pecador de hoy llega a la fe salvadora en Cristo Jesús? ¿Cómo Él cierra esa brecha? ¿Cómo logra la salvación en vidas individuales? Y la respuesta es que lo hace por una poderosa obra del Espíritu Santo. Lo hace a través de una obra poderosa del Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver en nuestro texto esta mañana. Vamos a leer Tito 3. Desde el versículo 3 dice: porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Amén. ¿Verdad? Desde el versículo 5, Pablo nos dice cómo es que fuimos liberados de la esclavitud de nuestros corazones egoístas. Cómo fuimos liberados del pecado. Y antes de entrar al texto quisiera presentar un problema con la forma en que muchos toman este texto. Fue algo que me encontré con muchos comentaristas y muchos autores, que cuando ven aquí la palabra lavamiento de la regeneración, muchos indican que esto se refiere al bautismo. Muchos indican que esto se refiere a la ceremonia del bautismo. Y la pregunta es, ¿qué debemos decir nosotros en cuanto a eso? ¿Cómo debemos pensar correctamente sobre este término lavamiento? Y bueno, vamos a empezar con esta palabra lavamiento para ver lo que realmente significa. Quiero establecer un poco del contexto de las Escrituras para ver cómo usan esta palabra, ¿verdad? Y lo que veamos, lo que vamos a ver muy claro que lo que está hablando aquí es del Espíritu Santo. Pablo está hablando del Espíritu Santo y yo creo que no podría ser más claro. Es el Espíritu Santo quien hace este lavamiento. Él es quien es derramado sobre cada uno de nosotros de manera abundante a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Y hoy vamos a ver 4 aspectos de la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente cuando lo salva. 4 aspectos de la obra del Espíritu en la vida del creyente. Así que punto número 1. Punto número 1. El Espíritu limpia como el agua. El Espíritu limpia como el agua. ¿Verdad? Cuando miramos el contexto más amplio de las Escrituras, vemos esto muy claramente. Si me acompañan, por favor, a Ezequiel 36. Ezequiel 36, versículo 25. Ezequiel 36, versículo 25 dice: entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos. Los limpiaré. ¿Verdad? ¿De qué está hablando aquí Dios? Dios está hablando de que les va a dar un baño, literal, a una nación, que los va a bañar porque están sucios de manera física. No, ¿verdad? No. Se está usando el agua como una metáfora. Dios aquí no está prometiendo un baño literal porque están físicamente sucios. Lo que Él les está prometiendo es la limpieza del pecado. Él les está prometiendo la limpieza de su falsa religión, de sus falsos ídolos,
Y lo que Dios está diciendo es que voy a hacer una obra de avivamiento en ustedes que los librará de la religión falsa y los librará de la contaminación del pecado. Y dice, esto va a ser como cuando ustedes rocían agua sobre ustedes para limpiarse de la suciedad, ¿verdad? Como lo hacemos cada uno de nosotros, ¿verdad? Hoy en la mañana yo estoy seguro que cada uno de ustedes usaron agua como parte de su higiene personal para venir para la iglesia, ¿verdad? Usamos agua, ¿verdad? Para limpiarnos. Y así Dios está usando el agua como este elemento de limpieza, como una metáfora, como esta propiedad bien conocida del agua, y la aplica como un símbolo de lo que Él hace en el corazón humano, a limpiar la inmundicia y la suciedad que nos indica Tito 3:3, cuando nos dice que éramos necios, desobedientes, envidiosos. La idea es de lavarnos de todas esas cosas. Pero si seguimos en Ezequiel, el versículo 26 dice, además, quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. ¿Verdad? Y aquí vemos que Dios sigue con el simbolismo, con las metáforas. ¿Acaso hay personas que tienen un corazón, una roca, o sea, literal de corazón? No, ¿verdad? Vemos que Dios sigue con las metáforas, Dios sigue con los simbolismos. Nadie tiene una roca literal dentro de su pecho. Lo que Dios está hablando es de una actitud fría y dura y algo insensible que no responde a la palabra de Dios. Y Dios eso lo va a reemplazar por un corazón que es sensible y que pueda responder de manera positiva a la palabra de Dios. Un corazón vivo, un corazón cálido. Y entonces lo que Dios aquí le está diciendo al pueblo de Israel en Ezequiel es que voy a hacer dos cosas con ustedes. Voy a hacer dos cosas con mi pueblo. Los voy a limpiar del pecado, como el agua limpia, y también les voy a poner mi espíritu dentro de ustedes. ¿Verdad? Esos son los dos grandes aspectos de la redención, de la conversión, la limpieza espiritual y la impartición del Espíritu Santo en cada creyente. ¿Verdad? Ahora, con eso en mente, volvamos al texto que leímos al principio, Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, que ya lo leímos. En donde Jesús le dice a Nicodemo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, pero ¿cómo puede un hombre viejo como yo nacer de nuevo por segunda vez? ¿Cómo entro en el vientre de mi madre otra vez? ¿Verdad? Y Jesús le responde, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y aquí Jesús también está usando el agua como una metáfora, como lo usó Ezequiel, en donde dice que debe haber un lavamiento también que nos limpie de la contaminación del pecado. Pero también vayamos a 1 Corintios 6. 1 Corintios, capítulo 6. Desde el versículo 9, dice, ¿o no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, pero ¿fueron qué? Lavados. Fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Igual, se está refiriendo a un lavamiento de la contaminación previa y apartados en el Espíritu de Dios.
Así que vemos que el agua simboliza esta limpieza interna en el reino de la salvación. El agua simboliza esa limpieza interna de la contaminación del pecado. Y ninguno de estos textos de Ezequiel 36, de Juan y de Primera de Corintios está hablando del bautismo, ¿verdad? Está hablando de una limpieza espiritual y está hablando del agua externa como una metáfora. Y no importa que tú pases años debajo de un grifo de agua, eso no te puede limpiar del pecado. El agua literal, el agua física no puede, que eliminar la muerte del corazón. El agua en el cuerpo no puede, que impartir vida en el corazón interno del hombre. El agua física no limpia el pecado espiritual. Y el contexto de todos esos pasajes es muy claro, es una limpieza espiritual de las personas pecadoras y la obra del Espíritu Santo. Entonces, punto número 1, el Espíritu limpia como el agua. Pasemos al punto número 2 y volvamos a Tito 3. El Espíritu limpia con poder. El Espíritu limpia con poder, ¿verdad? ¿Cómo sucede esto? ¿Cómo es que un hombre pasa de estar muerto en pecado un día y al otro día se despierta alabando con su boca al Dios Todopoderoso? ¿Cómo sucede eso? No es porque el hombre se haya hecho algo a sí mismo. Es algo que le sucedió al hombre y lo vemos en Tito capítulo 3. Ahora, otra vez dice, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros, que hubiéramos hecho. Otra vez, yo no hice nada, sino conforme a su misericordia. ¿Pero cómo? Aquí está. Por medio del lavamiento, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Así es como tú y yo cambiamos. Si eres cristiano hoy, lo que estás leyendo aquí es tu biografía espiritual. Es como fue que Dios te lavó de tus pecados, de la contaminación y la corrupción de tus pecados. Dios aquí te está revelando lo que sucedió en el reino invisible de tu vida y tu salvación. Él aquí te está mostrando lo que hizo para salvarte. Él está explicando la raíz que produjo el fruto del cambio en tu vida cuando te convertiste en cristiano. ¿Por qué fue que cambiaste? ¿Por qué fue que eres una criatura? ¿Por qué ahora tienes nuevos deseos, nuevos anhelos y vives como una nueva persona? Es por la obra del Espíritu Santo, que nos dice en Juan que es como el viento. Nadie la ve, nadie sabe por dónde va, nadie sabe para dónde se dirige, pero vemos el fruto de ello. Bueno, aquí Dios, en su misericordia, Él está describiendo en lenguaje humano nuestra salvación. Por medio del lavamiento, de la regeneración, del nuevo nacimiento y la renovación por el Espíritu Santo. Él hace un acto de limpieza espiritual en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te limpió, Él te lavó espiritualmente, cambiando tu naturaleza bajo el sonido de la palabra de Dios. El Evangelio de alguna manera fue traído a ti. Y mientras muchos rebotaban al sonido del Evangelio, en ti penetró tu corazón. Lo aceptaste y respondiste de manera positiva. Algo que oíste del Evangelio te atrapó y algo se despertó dentro de ti y dijiste, esto es verdad. ¿Cómo no pude ver esto antes? Porque estabas muerto en tus pecados. Y el Espíritu Santo tiene que hacer esta obra regeneradora en tu corazón, en tu vida, para que puedas responder
de manera positiva al Evangelio. Necesitabas la ayuda del Espíritu Santo para abrir tu mente como lo hizo en Lidia, Hechos 16, ¿se acuerdan? Donde el Espíritu Santo abre su corazón para que ella pudiera creer y recibir las cosas que estaban siendo habladas por el apóstol Pablo. ¿Por qué muchos oyen y no creen? Porque no pueden, a menos que el Espíritu Santo los ayude y les dé esa vida nueva para creer. Si el Espíritu Santo no quita esa contaminación de los pecadores y si no imparte nueva vida, nadie puede creer. Nadie puede creer. Nadie puede tener fe y arrepentirse de sus pecados aparte de la obra del Espíritu Santo. Él te da vida espiritual, vida que no tenías antes, vida a la que no tenías acceso. Te salva por el poder regenerador del Espíritu Santo y por eso dice la palabra que somos nuevas criaturas. Es por eso que ya no eres el hombre o la mujer que solías ser. Es debido a la obra del Espíritu Santo descrita como un lavamiento. El Espíritu de Dios da poder espiritual para la vida cristiana y es por eso que cambiamos cuando nos convertimos en cristianos, cuando Él nos transforma. Es por eso que las personas cambian, porque hay un nuevo poder obrando en tu vida. Hay un nuevo poder obrando en tu corazón, en tus mentes. Tus deseos cambian, tus voluntades cambian, tus prioridades cambian. La orientación de tu vida cambia. Lo que pensabas de Dios cambia, lo que pensabas de Cristo cambia. Y ahora las Escrituras se vuelven el más deleite en tu vida. Y te da el poder de vivir una vida recta, con justicia. Ahora quieres perseguir la santidad. Ahora quieres perseguir la justicia. Una vez que estabas muerto a la palabra de Dios y no podías entenderla, abrías la Biblia pero no la entendías, ahora puedes entenderla. Porque el Espíritu Santo te ilumina. Puedes leerla con entendimiento. Puedes leer la palabra de Dios y si eras como yo, leías hasta las 3, 4 de la mañana. Y leías y leías. Y es algo impresionante y algo maravilloso. Hay un principio nuevo que anima tu vida en todos los sentidos. Amas, crees la palabra de Dios. Y todas esas cosas suceden porque una obra genuina del Espíritu Santo tiene lugar en la vida de un cristiano. Dios te salvó porque no podía salvarte a ti mismo. Y por su Espíritu eso es lo que hizo. Dios nos salvó a través de un acto del Espíritu que nos limpió desde adentro y que imparte nueva vida espiritual. Nueva vida espiritual. Pasemos al punto número 3. Hemos dicho que el Espíritu limpia como el agua y que limpia con poder. ¿Verdad? Ese Espíritu que fue derramado sobre nosotros en lo que resultó la conversión, vamos a ver que la derrama de manera abundante. Punto número 3, el Espíritu te limpia abundantemente. Versículo 6 de Tito 3. Dice, por el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros, ¿cómo? Abundantemente. Abundantemente a través de Jesucristo nuestro Salvador. Dios derrama su Espíritu sobre nosotros. ¿Y lo hace cómo? Abundantemente, generosamente. Aquí vemos en este versículo la magnitud absoluta de la generosidad de Dios, que no se puede medir. Él simplemente derrama el Espíritu sin medida en cada uno
de aquellos que se arrepienten, de aquello que Él elige, purificándolos a través de la obra del Espíritu Santo sobre sus almas, con tal abundancia que no se puede medir, ¿verdad? Dios no es un Dios tacaño. Él es un Dios rico y abundante, con gran riqueza espiritual. Y su generosidad es ilimitada. Es demasiado grande para expresarla de manera correcta con palabras humanas. El Espíritu nos limpia abundantemente. Él derrama sobre nosotros su Espíritu generosamente. Y permítame decir algo realmente importante aquí. ¿Verdad? La tendencia en estos días, en muchos círculos, en muchas iglesias, es pensar que alguien es salvo, pero que luego recibe el Espíritu Santo. Como que alguien es salvo, pero todavía no ha recibido el Espíritu Santo y que lo tiene que recibir después. Tiene que orar por recibir el Espíritu Santo. Y dicen que este recibimiento del Espíritu Santo se acompaña con supuestos dones de lenguas y todas, ¿verdad? Y todo tipo de cosas, como caerse al suelo y todo ese tipo de cosas que hacen muchas iglesias. Cosas que vienen supuestamente después de la conversión. Pero hermanos, Dios no retiene, o sea, que el Espíritu Santo, para unos pocos elegidos que reciben una segunda bendición después de su conversión. Eso habla en contra de la generosidad de Dios en la salvación y contradice un versículo como este. Dios derramó el Espíritu sobre cada creyente en Cristo, de manera abundante. No lo derrama más que en uno y menos en otros. Él fue generoso en cada uno de nosotros y su generosidad fue tal que dio la plenitud de la tercera persona de la Trinidad y la derramó sobre nosotros para limpiarnos del pecado, para impartir poder espiritual y para cambiarnos para siempre y hacernos hijos de Dios. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, si somos cristianos, tenemos el Espíritu Santo. No existe cristiano sin el Espíritu Santo. Y sugerir algo diferente es sugerir que Dios realmente no ha sido tan rico con nosotros en primer lugar. Todo este pasaje habla de la riqueza de Dios, de la bondad de Dios, de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios, en el hecho que Él derrama de manera abundante el Espíritu sobre todos los que creen. Sobre cada uno de ellos, no de algunos. Y la evidencia de ese nuevo nacimiento, y la evidencia de que Dios ha derramado su Espíritu sobre cada uno de nosotros, la evidencia de la regeneración, no es hablar cosas que nadie entiende. No es hablar cosas que nadie entiende. Es una vida transformada. Son deseos nuevos. Es vivir de manera recta y justa para la gloria de Dios. Esa es la marca de la obra del Espíritu de Dios. Y nosotros somos solamente los beneficiarios indignos de esa obra si estamos en Cristo. ¿Verdad? Y les recomiendo que asistan a la escuela dominical en mayo, porque vamos a hablar sobre el don de lenguas, para aquellos que les interesa. ¿Verdad? Y cuando vemos esta obra regeneradora del Espíritu Santo y lo que hace por nosotros, cómo nos limpia de nuestros pecados, ¿no te lleva a eso a amar más a Cristo? A amar más a Dios, a amar más la salvación. Cuando recuerdas quién eras, cuando yo recuerdo quién era y lo que soy hoy, más amo la salvación, más amo a Dios.
de todo lo que me lavó de mi vida pasada, de la contaminación que nadie podía lavarse a sí mismo, del nuevo poder que nos ha dado, que nos has hecho heredero de la vida eterna, donde veremos a Cristo cara a cara por la eternidad. ¿No te lleva eso a vivir una vida de justicia, a amarlo cada vez más, a estar agradecido por ese regalo tan magnífico e inmerecido que te ha dado? ¿Verdad? Y aquellos de ustedes que están aquí hoy y que no son cristianos, mi corazón está triste por cada uno de ustedes. ¿Verdad? ¿Cómo es que alguien puede ser frío? ¿Cómo es que alguien puede ser indiferente a esta clara instrucción de la palabra de Dios? Ven a Cristo si no has creído todavía. Quiero que también compartas el beneficio que mis hermanos y yo compartimos. Entonces, hemos dicho que el Espíritu limpia como el agua, que el Espíritu limpia con poder y que limpia abundantemente. Pero pasemos al punto número 4. ¿Pero cómo es que lo hace? ¿Cómo es que lo hace? Bueno, el Espíritu limpia, punto número 4, con la palabra de Dios. El Espíritu limpia con la palabra de Dios. ¿Verdad? Cuando leemos la epístola de Tito, vemos que hay algo que se repite una y otra vez. Vemos que Pablo le ordena de manera repetida a Tito que predique la palabra y que la predique con autoridad. ¿Verdad? Si vamos, por ejemplo, al capítulo 1, versículo 9, hablando de los ancianos, dice que debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Verdad? La enseñanza está en el centro de la misión de la iglesia. En el capítulo 2 también, versículo 1, dice, pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. También versículo 15 de Tito 2, dice, esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Y también en el capítulo 3, casi al final, en el versículos 7 y 8, que veremos la semana que viene, ¿verdad? Porque si no, nos quedaríamos aquí hasta las 2, 3 de la tarde. En el versículo 8 dice, palabra fiel es esta, y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza para que los que han creído en Dios procuren, que ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. ¿Verdad? Vemos que una y otra vez Pablo le dice a Tito, Tito, enseña con autoridad, enseña la palabra de Dios, enseña con confianza. ¿Y por qué ese énfasis en la enseñanza? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios usa la enseñanza de la palabra de Dios para hacer su obra en los corazones humanos. Es por el anuncio de la palabra de Dios, es por la proclamación del Evangelio que el Espíritu de Dios abre el entendimiento, ilumina la mente de aquellos que escuchan y sopla nueva vida en ellos. El Espíritu obra a través de la proclamación de la palabra de Dios. Por ejemplo, en Efesios 5, 25, este texto muy conocido sobre el matrimonio, dice en el 25, cuando dice que Cristo también ama para la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para que pudiera santificarla, dice, que habiéndola limpiado por el lavamiento del agua con la palabra. ¿Cómo la lavó? Con la palabra. Y en 1 de Pedro 1, versículo 23, dice, pues han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible,
sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria como la flor de la hierba. Secase la hierba, caese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y es esta palabra predicada, es esa palabra imperecedera que te hizo nacer de nuevo. ¿Verdad? Cuando un predicador se pone de pie en un púlpito y él proclama la vida, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo para el perdón de los pecados y los llama a convertirse y arrepentirse en el Evangelio, Cristo usa esa proclamación y el Espíritu usa esa proclamación para limpiar a los pecadores. Pero también puede venir a través de la lectura de la palabra, a través de un amigo, a través de un libro que enseña verdades de la palabra de Dios. Lo que sucede es que el Espíritu Santo usa esa palabra y hace esa obra todopoderosa en tu corazón. Y es por eso que predicamos la palabra. Es por esa razón que aquí en la vid predicamos la palabra de Dios. Es por esa razón que aquí en la vid no estamos interesados en mucha gente bailando en el escenario, porque Dios no usa eso para convertir a los pecadores. Es por eso que no estamos interesados en entretener con chistes y historias a la gente, porque todo eso es basura y Dios no lo usa para salvar a los pecadores. Solo Él usa la palabra de Dios. Solamente la palabra de Dios tiene poder para salvar a un alma pecadora. Por eso hacemos lo que hacemos y por eso lo vamos a continuar haciendo. Porque creemos que los 66 libros de la Biblia es el instrumento de Dios para salvar a los pecadores de la condenación eterna. Y nos usa solamente como instrumentos para predicar esa palabra. ¿Verdad? El mover las emociones es muy fácil, bajando la luz, poniendo una música bonita. Cualquiera puede manipular las emociones y los sentimientos de las personas. Pero eso no lo hacemos porque eso no salva a nadie. Solo la palabra de Dios es usada por el Espíritu de Dios para producir hijos de Dios que adornarán la doctrina de Dios viviendo rectamente. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por esa obra tan poderosa del Espíritu de Dios, Señor. Porque no la merecemos, no hicimos nada para merecerla, Padre, sino que en tu misericordia y en tu bondad tú nos haces nacer de nuevo, nos das el Espíritu Santo de manera abundante y nos das el poder para vivir para tu gloria y tu honra. Oh Señor, ayúdanos a vivir rectamente, dando pruebas y evidencia de que sí hemos recibido tu Espíritu. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no lo ha recibido, Padre, oro por él o por ella. Que tú le des el don del arrepentimiento y la fe, Señor. Y que también desde hoy pueda empezar una vida nueva, una vida recta y una vida para tu gloria y tu honra. Y oramos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.